La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una cartografía geohistórica sobre acontecimientos ocurridos en la regularización de la guerra y el armisticio de 1820, a cargo del magíster Alexis Bracho y el colectivo de participantes a su cargo. Bienvenidos. Saludos compañeros participantes del foro abierto, realizado por el bicentenario de la firma del armisticio y el Tratado de Regularización de Guerra 1820-2020. Soy María Cordero, participante del Programa Nacional de Formación, Geografía, Historia y Ciudadanía de la Parroquia Moroturo, municipio de Laneta del Estado Lara, bajo la tutoría del docente investigador licenciado Alexis Bracho. Es un placer compartir este espacio para conversar acerca de la visión temporoespacial de los eventos ocurridos antes y posterior de la firma del armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra de 1820, a través de una cartografía geohistórica realizada en colectivo con los participantes del PNF de la sección Las Tucas. Hoy, al igual que ayer, hace 200 años, Venezuela se encuentra sumida en una crisis política, económica y en una lucha constante por alcanzar la paz, la soberanía y la emancipación definitiva, por la vía diplomática o política, representando los derechos humanos y sin inmiscuirse en los asuntos internos de cada nación soberana. En el pasado, ese ayer de hace 200 años, y más Venezuela y el territorio que se le dio el nombre de la Gran Colombia, estaba sumida en una creciente guerra, al principio guerra civil, luego una guerra a muerte aplicada para ambos bandos, los independentistas y los españoles o realistas. Así pues, la firma del armisticio y el tratado de la regularización de la guerra, para la historiografía representó el primer acto político, diplomático que sucede para 1820, donde produjo el reconocimiento del enfrentamiento que existe entre dos países, la naciente Gran Colombia y la metrópolis Reino de España. En este contexto, después de una serie de eventos políticos y militares ocurridos tanto en España como también en el bando patriota, sobre todo en Venezuela, en España, en 1814, Fernando VII vence a los franceses y recupera el trono, y tiene la idea de pacificar lo que él considera sus colonias de ultramar. Y para ello envía en 1815 como pacificador al mariscal general Pablo Morillo. Por otro lado, en 1816, Bolívar y los generales patriotas ejecutaron varios intentos de expedición desde Haití y luego desde las Antillas Menores hacia Margarita. En la primera expedición de los Cayos, planificada por Bolívar y realizada con la colaboración del presidente de Haití, llegaron a tierra firme a la isla Los Frailes y luego arribaron a la isla de Margarita, en donde se designó al Libertador como jefe supremo de la República, obteniendo así un éxito político. Bolívar ofrece la libertad a los esclavos que se incorporen a la lucha por la causa independentista en Carúpano, actual estado Sucre, y ratifica lo anunciado en la isla de Margarita, el fin de la guerra a muerte por parte de los patriotas. Posteriormente, el Libertador se embarcó junto a su ejército hacia las costas de Aragua. El balance inmediato de esta incursión militar resulta desfavorable para la causa patriota y obliga a Bolívar a huir de nuevo al Caribe. Entre tanto, las fuerzas comandadas por Manuel Piar alcanzan un importante triunfo en la batalla del Juncal, cerca de Barcelona, el 27 de septiembre de 1816. Este triunfo le permite hacer una reevaluación geopolítica del territorio. Tras un nuevo intento sobre Venezuela, la segunda expedición de los Cayos, Bolívar dictó una proclama en la cual incitaba al pueblo venezolano a elegir un Congreso Constituyente y formar un gobierno. En consecuencia, se puede afirmar que un evento de suma importancia fue lo ocurrido en Guayana, con el triunfo de Manuel Piar, líder patriota en la batalla de San Félix, el 11 de abril de 1817.
el territorio de Guayana le otorgó a la causa patriota unas condiciones geoestratégicas y geopolíticas extraordinarias que no se habían dado hasta ese momento. Ahora, ¿qué ventaja ofrecía la provincia de Guayana? Como podemos visualizar en el mapa, en primer lugar, la presencia imponente del río Orinoco creaba una barrera natural capaz de brindar cierta seguridad y estabilidad militar. Hacia el este, su navegabilidad permitía una más fácil y rápida comunicación con la isla de Margarita y las Antillas del Caribe, posibilitando el intercambio comercial y los contactos diplomáticos. Hacia el oeste, otorgaba comunicación directa con los llanos occidentales. A través de la navegación de los afluentes del Orinoco, fue que Bolívar pudo establecer fluida comunicación con la población de Angostura y entrar en contacto con el jefe militar José Antonio Páez, a quien pudo conocer en Apure en enero de 1818. También era la provincia de Guayana una zona rica en ganadería, vacuna y caballar, además de ofrecer abundantes recursos agrícolas y forestales. A partir de entonces se consolidó la causa independentista en Angostura, el cual se convirtió en el nuevo centro de operaciones del Libertador, y desde allí se dio inicio a la Tercera República. Lamentablemente, la sed de poder se había adueñado de muchos, quienes además de convocar y acudir al Congreso de Cariaco, desconocen la autoridad de Bolívar como jefe supremo. Durante el año 1818, con el propósito de cambiar la situación política de Venezuela y establecer nuevamente la constitucionalidad, el Consejo de Gobierno hizo elaborar un reglamento mediante el cual se convocaba al Segundo Congreso de la República de Venezuela. El Congreso se haría en circunstancias muy particulares, ya que la mayor parte del territorio se encontraba en poder de los realistas. Finalmente, realizadas las elecciones dentro de cada provincia para elegir sus diputados, el Congreso se instaló en Angostura el 15 de febrero de 1819, donde Bolívar pronuncia su célebre discurso. Tras la instalación del Congreso de Angostura, Bolívar fue nombrado presidente interino y ratificado en la Jefatura Suprema del Ejército. Luego convocó a un consejo de oficiales en el pueblo de Mantecal, hoy estado Apure, donde explicaba sus pretensiones de emprender la liberación de la Nueva Granada, actual República de Colombia, la cual fue aceptada. Entonces concentró todos sus esfuerzos en la organización de la campaña, hazaña militar que terminaría de consagrar su prestigio militar. Fue además una táctica que quizás nadie había pensado fuese posible en las condiciones materiales y humanas de esas tropas, esfuerzo que fue coronado con las victorias militares en las batallas de Pantano de Vargas y Boyacá, en las que se conquistó la liberación de la Nueva Granada. Todo lo cual amplió la perspectiva de la guerra, creando una ventaja militar en favor de la causa patriota y facilitando las condiciones para establecer negociación con los representantes de la corona española. Después de la victoria del ejército patriota en la liberación de la Nueva Granada, el Congreso de Angostura dictó el 17 de diciembre de 1819 la creación de la República de Colombia, a través de la Ley Fundamental, donde el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada pasaron a formar una sola nación dividida en 3 departamentos con sus respectivas capitales: Venezuela, Cundinamarca y Quito. Después de citar o mencionar estos eventos y triunfos que el ejército patriota había alcanzado, presentados en esta cartografía, se sumaba la complicada situación política en España en 1820, debido a que nuevamente entraba en conflicto. El rey Fernando VII fue obligado por una insurrección a firmar la Constitución de 1821, lo que produjo la entrada en vigencia de la monarquía parlamentaria, que significaba la desaparición del carácter hereditario del trono español, convirtiéndose en un cargo de elección. En este contexto, la posibilidad de que España accediera o propusiera iniciar negociaciones de paz con sus colonias americanas aparecía con más fuerza en el horizonte político. Pablo Morillo, al recibir órdenes de España de poner un paréntesis a la guerra, inició negociaciones. A partir de aquí, se va produciendo una compleja negociación que supuso en envío de emisarios e intercambio de correspondencia con el propósito de ir construyendo los aspectos centrales del acuerdo. Comienzan las negociaciones en la ciudad de Trujillo y Bolívar comisiona al general de brigada Antonio José de Sucre, al coronel Pedro Briceño Méndez y al coronel José Gabriel Pérez como sus negociadores. Por su parte, Morillo comisiona al general Ramón Correa, gobernador político de Venezuela, don Juan Rodríguez del Toro, alcalde de Caracas, y don Francisco González Linares.
Durante las negociaciones se suspendieron las hostilidades en el área, pero continuó la guerra en el resto del país. Los representantes de los dos bandos llegaron a un acuerdo. El primero se trataba de un armisticio por 6 meses, conservando cada uno de los ejércitos sus posiciones y que podía ser extendido o renovado por mutuo acuerdo de las partes. El segundo tratado, propuesto por Bolívar y concebido por Sucre, en el que se comprometían a regularizar la guerra al estilo de los países civilizados y respetar a los soldados prisioneros con sus obligatorios canjes. En resumen, eliminar la feroz guerra a muerte que se daba en ambos bandos. El 25 de noviembre fue firmado el armisticio. El 26 el Tratado de Regularización de la Guerra y el 27 se produjo en la población de Santa Ana de Trujillo el encuentro entre el jefe realista Pablo Morillo y el presidente de Colombia, Simón Bolívar. Dos aspectos resultan fundamentales de todo este proceso. Por una parte, queda oficialmente abolida la práctica de la guerra a muerte aplicada para ambos bandos, sobre todo durante los primeros años del conflicto armado. Por otra, España terminaba reconociendo la existencia de Colombia y su gobierno, que sostenían una lucha por alcanzar la independencia de la monarquía española. Una vez transcurridos 2 meses de la firma, se rompió el armisticio debido a que Maracaibo, la cual se encontraba bajo el dominio realista, declaró lealtad a la causa independentista y solicitó ayuda al ejército patriota, por lo que oficialmente cesó el armisticio de Santa Ana y se reanudaron las hostilidades. Ahora, reanudadas las hostilidades, patriotas y realistas se enfrentaron en la llanura de Carabobo el 24 de junio de 1821, en el que los patriotas obtuvieron una resonante victoria con la cual fue sellada nuestra independencia. En conclusión, no hay duda de que la firma del armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra, aun con todas sus vicisitudes y rompimiento anticipado, se constituyó en un precedente humanitario ante el mundo, y por otro lado sirvió para abrir nuevas vías de diálogo y reconciliación en territorio venezolano, tal como lo fueron las capitulaciones de Maracaibo y de Puerto Cabello firmadas hacia el año de 1823. Es además aquel tratado un recordatorio del esfuerzo y cooperación mutua de los pueblos americanos para alcanzar el objetivo común de una patria libre y soberana, además de promover los principios indiscutibles que sustentan la causa de los derechos humanos en el mundo entero: libertad, igualdad y solidaridad. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.